Bienvenidos. Los temas que vamos a desarrollar en este video son los siguientes: la anestesia, la quimioterapia, las vitaminas, las hormonas, las sulfas, los antibióticos, la aspirina, el DDT y la talidomida. Comenzamos. La historia de la anestesia se remonta a mediados del siglo XIX, de la mano de los descubrimientos de Horace Wells, que fue un dentista de Connecticut. Wells descubrió que al inhalar el óxido nitroso, o también conocido como el gas de la risa, al golpearse o hacerse algún tipo de daño, no sentía ningún tipo de dolor. Esto lo comprobó al golpearse accidentalmente la pierna. Debido a esto, Wells intuyó que se podían extraer piezas dentarias en los pacientes. El inhalar el gas de la risa o el óxido nitroso tampoco sentirían ningún tipo de dolor. Pero cuando tuvo que demostrar este hecho en el Hospital General de Massachusetts, el paciente comenzó a gritar, y gracias a esto Wells cayó en una depresión y lamentablemente se suicidó. Sin embargo, tiempo después, su colega William Morton demostró en 1846 la eficacia del éter como un anestésico general. Hizo lo mismo que Wells, extraer una pieza dentaria de un paciente, con la diferencia de que el paciente no sentiría ningún dolor. Esto fue un gran salto para la medicina de ese tiempo, ya que después de eso no solo se extraían piezas dentarias gracias al éter, sino también, por ejemplo, cuando John Collins Warren extrajo un tumor de cuello, y la operación fue un total éxito gracias al anestésico general del éter. Y así después se fueron descubriendo mejores anestésicos hasta llegar a los que se utilizan hoy en día, como es el caso del Propofol, que es un agente intravenoso y es el más utilizado en la actualidad. Hoy en día la anestesia se puede utilizar en muchos procedimientos, ya sean operaciones menores y mayores, como es el empaste o restauración de un diente. Puede usarse durante los partos y durante operaciones ya sean de casos extremos y de casos leves. La historia de la quimioterapia se remonta en el siglo XX, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un arma química utilizada en ese tiempo fue el gas mostaza, también conocido como mostaza azufrada, que ocasionó miles y miles de muertes. La toxicidad de este gas varía en función de la dosis. Los efectos van desde los síntomas leves, tales como la irritación de la piel y conjuntivitis, hasta las lesiones pulmonares graves, producidas por la inhalación de este peligroso gas. Sin embargo, también tenía un dato interesante, y era que la persona que lo inhalara tenía un descenso en los leucocitos, es decir, estas células sanguíneas no podían dividirse tan fácil y rápidamente como era antes de inhalarlo. Gracias a los farmacólogos Louis Goldman y Alfred Gilman, intuyeron que si este gas tenía esos efectos en los leucocitos, podía tener los mismos efectos en las células cancerígenas, ya que estas células también se dividen muy rápido en el cuerpo hasta infectar todo el sistema. Esto se llevó a cabo en su laboratorio en 1942, después de una larga investigación del gas mostaza, dándole unas dosis a unos animales de su laboratorio que presentaban también un descenso en los leucocitos. Este estudio después fue aplicado a un paciente que tenía linfosarcoma avanzado y recibió el primer tratamiento experimental con el gas mostaza. Con una dosis muy mínima,
El tumor se redujo de una forma impresionante. Sin embargo, los efectos fueron transitorios, pero fue un gran paso para la medicina de ese tiempo, ya que se pensaba que esta enfermedad era incurable. Después de esta gran investigación, se siguieron sintetizando agentes contra las células cancerígenas, como es el caso de la mecloteramina. Hoy en día se han reducido las muertes por las células del cáncer, dando a una tasa de supervivencia muy alta en la que era en ese tiempo, ya que no se contaba con los mecanismos suficientes para salvarle la vida al paciente. La historia de las vitaminas se remonta a principios del siglo XX. Estas fueron descubiertas gracias a que los marineros y a los navegantes pasaban muchos días en alta mar y sus dietas carecían de los nutrientes de las frutas. Esta cuestión los hacía desarrollar algunos problemas de salud. Sin embargo, estos mejoraban cuando en su dieta se incluía el jugo de naranja y limón a una manera de tratamiento. Así fue que se descubrió la vitamina C. Pero no fue hasta 1928 que Albert Sens la aisló totalmente, ganando el premio Nobel. Otro ejemplo de una vitamina, como es la B1, que fue descubierta en 1910 por Umetaro Suzuki, cuando las personas que presentaban una falta de energía, entre otros síntomas similares, se recuperaban gracias a que en su dieta incluían el salvado de arroz, que contenía una gran cantidad de vitamina 1. Otro ejemplo es la vitamina D, que se encontraba en el aceite de hígado de bacalao y era una vitamina antirraquítica que curaba a los niños raquíticos. Y así solamente pasaron 20 años para que se identificaran todas las vitaminas, se determinaran su estructura química y su papel en todos los procesos nutritivos. El nombre de vitamina lo propuso Casimir Funk en 1912 y significa sustancia de vida. Son nutrientes esenciales que deben ingerirse como parte de una dieta correcta para un buen funcionamiento de tu organismo. Hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo el crecimiento y desarrollo, metabolismo, función sexual, reproducción y estado de ánimo. Las glándulas endocrinas, que son grupos especiales de células, producen las hormonas. Las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales y el páncreas. Además de lo anterior, los hombres producen hormonas en los testículos y las mujeres en los ovarios. Las hormonas son potentes, se necesita solamente una cantidad mínima para provocar grandes cambios en las células o inclusive en todo el cuerpo. Es por ello que el exceso o la falta de una hormona específica puede ser serio. Las pruebas de laboratorio pueden medir los niveles hormonales con análisis de sangre, orina o saliva. El concepto de secreción interna apareció en el siglo XIX, cuando Claude Bernard lo descubrió en 1855, pero no especificó la posibilidad de que existieran mensajeros que transmitieran señales desde un órgano a otro. El término hormona fue utilizado por primera vez en 1905 por William Bayliss, aunque ya antes se había descubierto dos funciones hormonales. La primera fundamentalmente del hígado, descubierta por Claude Bernard en 1851, y la segunda fue la función de la glándula suprarrenal, descubierta por Alfred Bulpian en 1856. La primera hormona que se descubrió fue la adrenalina, descrita por el japonés Takini Yoshiki en 1901. Posteriormente, el estadounidense Edward Calvin Kendall aisló la tiroxina en 1914. Cada célula es capaz de producir una gran cantidad de moléculas reguladoras.
Las glándulas endocrinas y sus productos hormonales están especializados en la regulación general del organismo, así como también en la autorregulación de un órgano o tejido. El método que utiliza el organismo para regular la concentración de hormonas es el de encontrar un equilibrio entre las retroalimentaciones positivas y negativas, fundamentado en la regulación de su producción, metabolismo y excreción. También hay hormonas tróficas y hormonas no tróficas, según el blanco sobre el cual actúan. Las hormonas pueden ser estimuladas o inhibidas por otras hormonas, concentración plasmática de iones o nutrientes, neuronas y actividad mental o cambios ambientales, por ejemplo, la luz, la temperatura y la presión atmosférica. Dentro de las principales hormonas humanas encontramos las hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos, dado que la mayoría de estas hormonas no atraviesan la membrana plasmática de las células dianas. Estas disponen de receptores específicos en su superficie. Dentro de esas encontramos la melatonina, adrenalina, dopamina, calcitocina, insulina, oxitocina y prolactina. Por otro lado, encontramos las hormonas lipídicas. Su naturaleza les permite atravesar la bicapa lipídica de las membranas celulares. Sus receptores específicos se localizan en el citosol o en el núcleo de las células diana. Dentro de esas encontramos el cortisol, la testosterona y la progesterona. Las sulfas. Las sulfamidas son uno de los grupos funcionales más importantes en el diseño de fármacos y están presentes en multitud de estructuras activas comercializadas, como el Viagra, las sulfamidas, los antibióticos y los diuréticos. Las sulfonamidas están formadas por un átomo de azufre en su mayor estado de oxidación, unido a dos átomos de oxígeno y a un grupo amino. La historia de las sulfonamidas comenzó en 1935 cuando fue descubierto que un colorante rojo llamado Prontosil rubrum tenía propiedades antibacterianas in vivo. Sin embargo, no se observó dicho efecto in vitro. En otras palabras, el Prontosil no podía matar bacterias que crecieran en un tubo de ensayo o medio de cultivo. Este hecho fue un misterio hasta que fue descubierto que el Prontosil era metabolizado por las bacterias presentes en el intestino delgado de animales de experimentación para dar un producto llamado sulfanilamida. Fue este compuesto el agente antibacteriano. Por lo tanto, el Prontosil fue uno de los primeros ejemplos de profármacos. La sulfanilamida fue sintetizada en el laboratorio y se convirtió en el primer agente antibacteriano sintético activo contra un amplio rango de infecciones. Investigaciones posteriores llevaron a una gran variedad de sulfonamidas que provocaron ser efectivas contra bacterias grampositivas, especialmente neumococos y meningococos. Pero hay que especificar que las sulfonamidas no matan activamente a las células bacterianas, sino que impiden que las células continúen creciendo y multiplicándose. Los antibióticos. ¿Qué sabes del origen de esta sustancia química considerada como uno de los grandes logros de la medicina? La función de los antibióticos es inhibir el crecimiento de otros microorganismos o matarlos. Las enfermedades infecciosas supusieron la muerte de miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Con el descubrimiento de los antibióticos se ganó una batalla contra las infecciones por microorganismos. Desde la antigüedad, el ser humano ha utilizado compuestos orgánicos para el tratamiento de enfermedades infecciosas, como el extracto de algunas plantas y hongos de algunos quesos. En el siglo XIX, el prestigioso francés Louis Pasteur descubrió que algunas bacterias podían destruir la bacteria del anthrax. Pero se puede decir que la historia de los antibióticos como tal comienza en 1928, cuando un científico británico llamado Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina, cuando realizaba investigaciones sobre la gripe. Fleming notó que un moho que contaminaba una de sus placas de cultivo había destruido la bacteria cultivada en ella. No obstante, transcurrieron 10 años hasta que pudo ser concentrada y estudiada gracias al trabajo de otros científicos.
El descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Se describió como un hecho casual y fortuito. Muy pocas personas como Fleming tenían los conocimientos necesarios para interpretar la actividad biológica del hongo y la curiosidad científica e interés práctico para profundizar en el tema. Actualmente, la penicilina de Fleming es el antibiótico más conocido que ha sido empleado para tratar múltiples enfermedades infecciosas. Los antibióticos tienen una función selectiva, es decir, son tóxicos para los organismos invasores, pero no para las personas y animales a los que se suministra. Fundamentalmente, los antibióticos se utilizan para matar bacterias, hongos y ciertos parásitos dañinos o impedir su multiplicación. Aunque nunca se deben de usar para curar enfermedades producidas por virus, como por ejemplo la gripe, no sirven de nada y pueden ser perjudiciales para el cuerpo, matando algunas bacterias que sirven para el buen funcionamiento del cuerpo e incluso haciendo que ciertas bacterias se hagan inmunes a los antibióticos. Unos antibióticos lo que hacen es matar la capa protectora que tienen las bacterias hasta que revientan y acaban desapareciendo. Otros, en cambio, actúan de forma que impiden que las bacterias produzcan las proteínas que producen su alimento, por lo que al dejarlas sin alimento acaban muriendo. La clasificación de los antibióticos se realiza en función de cuál es su ámbito de actuación. Por un lado están los antibióticos de bajo espectro, que solo atacan a un tipo de bacterias. Por otro lado están los de amplio espectro, los cuales atacan a bacterias de diferentes tipos. También se puede clasificar en función de su poder de actuación frente a las bacterias. La mala utilización de los antibióticos puede llevar consigo algunos problemas, siendo el principal la resistencia que crean determinadas bacterias ante estos medicamentos. Esto significa que bacterias que son sensibles a la acción de un antibiótico, con el paso del tiempo dejan de serlo. Es decir, estas bacterias se protegen frente a la acción del antibiótico y se vuelven resistentes a él. En este caso, hay que buscar otro antibiótico y volver a empezar el tratamiento, lo que retrasa la curación de la enfermedad. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de la aspirina, el DDT y la talidomida. Empecemos hablando de lo que es la aspirina. La aspirina o el ácido acetilsalicílico con una fórmula molecular C9H8O4, conocido popularmente como aspirina, que es el nombre de una marca que pasó al uso común, es un fármaco de la familia de los salicilatos. Se utiliza como medicamento para tratar el dolor, es decir, es un analgésico, sirve para tratar la fiebre, es decir, es un antipirético, y la inflamación, quiere decir que también es un antiinflamatorio. Es también un antiinflamatorio debido a su efecto inhibitorio no selectivo de la enzima ciclooxigenasa. Se utiliza también para tratar inflamaciones específicas tales como la pericarditis o la fiebre reumática. La administración de aspirina poco después de un ataque al corazón disminuye el riesgo de muerte y su uso a largo plazo ayuda a prevenir los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y coágulos de sangre en personas con alto nivel de riesgo. En el tratamiento del dolor o la fiebre, sus efectos comienzan de forma típica a los 30 minutos. El ácido acetilsalicílico es el antiinflamatorio no esteroideo por excelencia y funciona de forma similar a otros antiinflamatorios, aunque bloquea el normal funcionamiento de las plaquetas. Entre los efectos secundarios comunes se encuentra la dispepsia y entre los efectos secundarios más importantes la úlcera péptica y el empeoramiento del asma. La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo con un consumo estimado de 40.000 toneladas anuales, o lo que es lo mismo entre 50.000 y 120.000 millones de pastillas. Ahora pasemos a hablar del DDT. El diclorodifeniltricloretano de fórmula ClC6H4 o CHCCl3, más conocido como DDT, es un compuesto organoclorado principal en los insecticidas. Es incoloro, es muy soluble en la grasa y en disolventes orgánicos y prácticamente insoluble en agua. Su peso molecular es de 354 gramos por mol. El DDT es un plaguicida usado extensamente en el pasado para controlar insectos en cosechas agrícolas e insectos portadores de enfermedades tales como la malaria y el tifus. Actualmente se usa solamente en unos pocos países para controlar la malaria. En el best-seller Primavera Silenciosa de 1962 de Rachel Carson, exponía todos los peligros ecológicos derivados de la utilización del DDT.
llegando a alegar incluso que acabarían desapareciendo todos los pájaros del mundo si seguía usando ese insecticida. Este concepto, obviamente exagerado, motivó que la Agencia de Producción Ambiental de los Estados Unidos, EPA, prohibiera el DDT en 1972 por una decisión política en contra del dictamen de los científicos de la EPA. El DDT fue excluido de la lista de sustancias activas autorizadas para el uso de productos de protección de plantas en 1969 bajo la ley en muchos países para protección de plantas contra plagas y pestes. Actualmente está prohibida la producción, uso y comercialización de todos los productos de protección de plantas que contengan DDT. Y por último hablaremos de la talidomida. La talidomida es un fármaco desarrollado por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal y comercializado de 1957 a 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los 3 primeros meses de embarazo, causando miles de casos de malformaciones congénitas. Como sedante tuvo un gran éxito popular, ya que en un principio se creyó que no causaba casi ningún efecto secundario y en caso de ingestión masiva no resultaba letal. Este medicamento producido por Grünenthal en Alemania provocó miles de nacimientos para bebés afectados de focomelia, anomalía congénita que se caracteriza por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. La talidomida afectaba a los fetos de dos maneras, bien que la madre tomara el medicamento directamente como sedante o calmante de náuseas, o bien fuera por el padre quien lo tomase, ya que la talidomida afectaba el esperma transmitiendo los efectos nocivos desde el momento de la concepción del bebé. Una vez comprobados los efectos teratogénicos nocivos del medicamento que provocaban malformaciones congénitas, descubiertos inicialmente por el Dr. Lenz y su compañero Klaus Knapp, este fue retirado de los países donde había sido comercializado bajo diferentes nombres. España fue de los últimos, pues lo retiró en 1963. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado el video.